Bueno, pues que nosotros vamos a ver cómo podemos implantar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en empresas constructoras y concretamente en lo que es su aplicación práctica a obra. Para ello nos vamos nosotros a basar en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo definido por la OIT en el año 2001, concretamente el sistema de gestión es ILO OSH 2001. Este sistema de gestión es totalmente compatible con otros sistemas de gestión de la seguridad, como es el de la OSAS 18000, pero también va a ser compatible con sistemas de gestión de la calidad ISO 9000 e ISO 14000. Por lo tanto, la documentación que ahora veremos que tiene este sistema de gestión que vamos a analizar y que luego después en un supuesto práctico vamos a aplicar para un hipotético caso de una obra, ¿vale? Pues es el que vamos a analizar. Bueno, el sistema de gestión este de la OIT, la diferencia que tiene con otros sistemas de gestión de la seguridad, tales como la OSAS 18000, es que se trata de un sistema de gestión no certificable. Es decir, que si se quiere se puede certificar su implantación, pero no necesariamente este requisito es exigido para poder disponer en la empresa y a llevar a sus obras de un sistema de gestión de la seguridad. Sin embargo, la OSAS 18000, evidentemente, una de las condiciones es la certificabilidad. Esto hace que no sea un sistema accesible a todas las empresas, mientras que el sistema de gestión propuesto por la OIT sí que puede ser aplicable a todas las empresas, ya que la condición de certificabilidad, es decir, la inversión que tenemos que hacer en recursos y en medios para certificar el sistema implantado, pues no es necesario y por lo tanto podemos decir que está al alcance de mayores empresas, de mayor número de empresas. Ahora bien, esa condición de certificabilidad lo que a nosotros nos trae como consecuencia es unas garantías, cosa que en el sistema de la OIT, al no estar certificado, no disponemos de esas garantías. No obstante, nosotros pensamos que es un primer paso para que las empresas se vayan animando a implantar sistemas de gestión de la seguridad que van a garantizar a lo largo del proceso constructivo una serie de ventajas, de una serie de evitación de problemas, la garantía de cumplir la normativa que sea de aplicación, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que dice concretamente la OIT para el desarrollar este sistema, ¿de acuerdo? Este sistema de gestión. Bueno, pues lo que viene más o menos a decir es que se deben de desarrollar una serie de documentos. Concretamente, los documentos son los que tenemos aquí, es decir, el documento de política de seguridad, el documento de organización preventiva, el documento de planificación y aplicación, el documento de evaluación del sistema y el documento de acción en pro de mejoras. Estos son los 5 documentos que al menos debe disponer el sistema de gestión. Evidentemente que los documentos no van a ser 5, van a ser muchos más, porque observemos como política de seguridad y organización es algo de empresa, pero planificación y aplicación es un documento que tendrá que llevar la empresa a cada una de sus obras. Por lo tanto, habrán tantos documentos tantos documentos basados en el de planificación y aplicación, es decir, tantos planes de trabajo como obras tenga la empresa. La evaluación del sistema permitirá, por un lado, evaluar el sistema en sí y, por otro lado, evaluar la seguridad de cada una de las obras. Y la acción en pro de mejoras consiste en, ahora lo veremos, en ir implementando al sistema todas aquellas mejoras que podamos introducir para mejorar la seguridad. Bien, vamos nosotros a extendernos un poco más en uno de los documentos que quizá sea, yo pienso que es uno de los más importantes, que es el documento de planificación y aplicación. Nosotros observaremos que la empresa, ya lo hemos comentado, debe de tener un documento general de política de seguridad y de organización. En el documento de política de seguridad, pues allí establecemos una declaración de intenciones de lo que nos gustaría hacer, de qué es lo que nosotros nos comprometemos a tener en cuenta, a realizar. Está basado siempre en la normativa, pero también al ser, digamos, más generoso que las propias exigencias normativas, pues intentamos reflejarlo dentro de lo que sería la empresa como podríamos decir, como unos objetivos a alcanzar a corto plazo y mantener a lo largo del tiempo.
El documento de organización es que vamos a definir responsabilidades, vamos a hacer una estructura de la empresa y vamos a definir responsabilidades. Evidentemente que los documentos de política y de organización son documentos de empresa, es decir, no tiene que haber un documento de política o un documento de organización para cada una de las obras, sino para la propia empresa. Ahora bien, cuando hablamos de planificación, hay que tener en cuenta que aquí se debe de planificar la actuación preventiva de cada una de las actuaciones que haga la empresa. Si estuviésemos hablando de una industria, podríamos decir que muy probablemente tengamos un documento de planificación, porque en la industria vamos a fabricar, por ejemplo, botes de tomate o vamos a fabricar, por ejemplo, sillas y mesas, y entonces tendremos un documento de planificación que nos permitirá analizar detenidamente las operaciones realizadas y los trabajos realizados para actuar preventivamente. Pero nos encontramos con obras, es decir, nos encontramos con una realidad cambiante día a día, incluso dentro del mismo día cambiante con las condiciones climatológicas. Así pues, el documento de planificación es el que nosotros deberemos de adaptar y llevar a cada una de nuestras obras. Ese documento de planificación adaptado a cada una de las obras le vamos a llamar o bien plan de seguridad, o bien plan de trabajo, o bien programa de trabajo. Depende de las normativas, se le llama de un modo o de otro, aunque estamos refiriéndonos siempre al mismo documento. De hecho, si la empresa, y tal como estamos viendo aquí en el ejemplo, tiene 3 obras, pues lógicamente el documento de planificación deberá de adaptarlo a una de las obras, que a lo mejor se trata simplemente de un derribo, a otra de las obras, que a lo mejor se trata de una rehabilitación, y a una tercera obra, si es que tiene solo 3, pues que a lo mejor se trata de una obra de edificación, o una obra de construcción cualquiera. Evidentemente, si tuviese más obras, habrá que adaptar este documento de planificación, es decir, planificación significa planificar la actividad preventiva de la empresa desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, adoptando aquellas medidas preventivas, aquellas protecciones tendentes a reducir, o mejor dicho, a controlar todos los riesgos. Y eso es lo que deberemos de aplicar. Ahora bien, como consecuencia de tener diferentes obras y cada una de ellas tener un plan específico para la misma, esto nos va a obligar a, en cada obra, hacer un seguimiento. Es decir, vamos a seguir el plan de seguridad o el programa de trabajo para esta obra, el plan de seguridad o el programa de trabajo para esta otra obra e igualmente para la tercera. Una vez tenemos el seguimiento de cada una obra, de ahí se derivará una evaluación de cumplimiento de la seguridad. Por lo tanto, el documento de evaluación será, por un lado, la evaluación propiamente dicha de los documentos que forman parte de la empresa y que serán del sistema de gestión. Y por otro lado, la evolución de cada una de las obras. Es decir, preventivamente se están cumpliendo los objetivos establecidos en los programas de trabajo, hay alguna desviación, han habido complicaciones, por lo tanto el documento de evaluación evaluará tanto los documentos y la aplicación de la política y la organización o estructura de responsabilidades de la empresa, como la actividad preventiva de cada una de las obras. Esto significa que habrán, evidentemente, una serie de desviaciones entre, por ejemplo, lo establecido en la política con lo que se está cumpliendo, o entre lo establecido en un plan de trabajo y lo que se está llevando a cabo. Así pues, como consecuencia de analizar esto, traerá como consecuencia la elaboración de una serie de medidas correctoras. Es decir, así tenemos el último de los documentos que forman parte del sistema. Y ese último documento que forma parte del sistema será el que nos permitirá retroalimentar todo el sistema para establecer un ciclo de mejoramiento continuo. Es decir, la acción de mejoras y correctivas del sistema permitirá establecer o introducir aquellas mejoras en la política de seguridad que traten de alguna manera, suplir las deficiencias o carencias establecidas inicialmente en este documento. También, si hemos encontrado deficiencias o carencias en el documento de organización, pues suplirlas, añadirlas y de modo que lo adaptemos mejor a la realidad y a los objetivos. Perdón. Y lo mismo para nuestras obras. Es decir, si yo he encontrado deficiencias o desviaciones conforme lo que establecido en el plan de
trabajo con respecto a lo que se está haciendo y como consecuencia de la evaluación del plan de trabajo he encontrado deficiencias, esto permitirá a nosotros, a través de la adopción de una serie de criterios para mejorar el sistema, pues igualmente establecer la introducción de estas correcciones para evitar en lo sucesivo, en esta obra, pero igualmente en sucesivas obras que vaya a tener la empresa, pues este tipo de problemas. Pues bien, una vez tenemos nosotros definido los documentos del sistema, pues vamos a pegarle un vistazo rápido a cada uno de ellos, pero que pensemos siempre que planificación y aplicación es sin duda alguna el documento más importante y el que más le hemos de prestar atención, porque es precisamente el que va a marcar las líneas generales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, sobre todo durante el proceso constructivo. Bueno, como habíamos dicho, el documento de política pues es un compromiso tanto de cumplir la normativa como de mejorarla, es un compromiso para con los trabajadores, etcétera. En pocas palabras, yo lo definiría como una declaración de intenciones. Es decir, esto es lo que nos proponemos y esto es lo que vamos a hacer en nuestras actuaciones. El documento de organización, aquí vamos a definir, como hemos hablado, de responsabilidades y obligaciones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver exactamente quién es va a ser el responsable, cuál es la estructura organizativa, quién es el que, de alguna manera, pues debe de responder ante estas situaciones, el responsable de poner en marcha las medidas, etcétera, etcétera. Como hemos estado hablando, el documento de planificación es un documento bastante importante. Yo diría que el más importante. De hecho, el supuesto que nosotros vamos a hacer posteriormente, en cuanto terminemos esta breve exposición, es precisamente el ver cómo podemos cumplimentar para la empresa y para cada una de nuestras obras el documento de planificación y el documento de programa de trabajo. Evaluación del sistema es una evaluación periódica que igualmente nosotros vamos a intentar en la medida de lo posible ver si en el corto espacio de tiempo que hemos marcado pues es posible el tener la posibilidad de ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Yo creo que sí, pero lo dejamos un poco en el aire. Y la acción en pro de mejoras, pues ya lo sabemos, consiste en, con resultado de la evaluación que hemos hecho al sistema, pues la adopción de medidas. Bueno, esto va a ser, es decir, 2 documentos de empresa, un documento para cada una de las obras y 2 actuaciones a medida de que tenemos implantado el sistema de gestión. Aquí podemos decir nosotros que comienza la parte correspondiente al sistema, es decir, cuando ya hemos elaborado toda esta documentación es cuando ya estamos en condiciones de llevar a la obra pues los planes de trabajo. Pero claro, esto puede suponer un esfuerzo a veces grande para las empresas. Evidentemente que supone un esfuerzo grande, pero estamos siempre hablando desde el punto de vista preventivo. Si ese esfuerzo resulta de que no necesitamos invertir nada, si no necesitamos adquirir ni equipos, ni personal, sino que lo único que vamos a hacer es optimizar los recursos que actualmente tenemos al objeto de que nuestros prevencionistas o los responsables de la seguridad de las obras pues vean mejorada su actuación simplemente por el disponer de herramientas o disponer de sistemas que nos les permitan de alguna manera dedicarle más tiempo a la seguridad y menos a tareas administrativas o burocráticas, ya que no solamente el sistema de gestión de la seguridad, sino la propia gestión de la seguridad en las obras viene acompañada de gran documentación. Entonces nosotros lo que pretendemos es, por un lado, el mejorar el actual sistema que se tiene implantado en las obras, aplicando precisamente los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, que por otro lado no olvidemos que algunos países lo tienen implementado ya en sus propias normativas. Tal es el caso de Chile. En el caso de Chile, por ejemplo, el decreto 76, ¿vale?, que es del año 2006, ya obliga a que toda obra, faena o servicio tenga implantado un sistema de gestión, por un lado en la empresa y por otro lado para cada una de sus obras. Es decir, que esto ya en algunos países ya está implantado, o sea que no estamos, digamos, exigiendo mucho más de lo que las normativas exigen, sino simplemente organizando y de alguna manera dándole forma a toda esta documentación que muy probablemente algo o parte de esto lo hagamos, aunque no en su totalidad o no con este orden u esta organización de un sistema.
hay que tener en cuenta también, y antes ya pasamos enseguida al supuesto práctico, ¿vale?, de que los documentos de política de seguridad y de organización son dos documentos que son compatibles con los sistemas ISO 9000 e ISO 14000. Habrá una política de seguridad desde el punto de vista de calidad y una política habrá una política desde el punto de vista de calidad y habrá una política de medio ambiente. Pues del mismo modo se integrará en ese documento de política la seguridad. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a pasar al siguiente punto. Y el siguiente apartado va a ser el desarrollar lo que sería el programa de trabajo o el plan de trabajo. Bien, vamos a hacer un supuesto práctico. Yo creo que les he enviado a todos esta parte del supuesto práctico, y esta parte del supuesto práctico, ¿vale?, la vamos a desarrollar en dos partes. Una primera parte que la vamos a ver rápidamente, bastante rápidamente, no quiero dedicarle mucho más tiempo porque no era mi objetivo en este momento enseñarles a desarrollar los documentos de política de seguridad ni de organización, sino que lo que me interesa va a ser el desarrollar la segunda parte, que es el plan de trabajo o programa de seguridad o plan de seguridad, que según las normativas se llaman de un modo u otro. Y ello lo vamos a hacer con un supuesto de una empresa, ¿vale?, una empresa normal de construcción, trabajadores en plantilla 25, tienen medios y recursos para realizar obras de edificación, rehabilitación, derribos, es decir, una empresa pues normal y corriente, constructora, no muy grande, con una plantilla de 200 o 300 personas, sino más bien pequeña. En cuanto a lo que va a hacer, el supuesto lo vamos a basar en un edificio de características, digamos, normales. Es decir, en cuanto me refiero a normales, significa que va a ser, pues, cimentaciones a base de zapata, estructuras, por ejemplo, de hormigón armado o de concreto, ¿de acuerdo?, forjados, va a tener un cerramiento exterior, es decir, que de alguna manera vamos a intentar que el supuesto sea lo más universal posible. Tendremos instalaciones habituales como son de agua fría, agua caliente, saneamiento, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc. Y vamos a tratar de desarrollar para esta supuesta obra de características, digamos, generales, y para esta supuesta empresa término medio, pues vamos a desarrollar el plan de seguridad o programa de seguridad o de trabajo, aunque vamos a hacer más comentarios al respecto. Bueno, a ver, por favor, señor Saúl, ¿de dónde es usted? Y así vamos a desarrollarlo del país que sea. De México, Naucalpan, y me dice el país, pues nosotros, porque claro, los documentos de política, de organización, etcétera, son documentos de que de alguna manera pues son documentos comunes a cualquier normativa, bueno, aunque hacemos una referencia a la normativa evidentemente, pero son comunes. Sin embargo, el plan de trabajo o el programa de seguridad o plan de seguridad no, porque cada país tiene una normativa específica diferente y exige una serie de cosas diferentes. Por lo tanto, ya que vamos a hacer el supuesto, da lo mismo hacerlo pues para México que para Chile que para Argentina. Sí, si es tan amable de indicarme de qué país es, puede teclearlo directamente en el chat. Lo hacemos directamente para el país que sea y así. A mí, yo personalmente lo iba a hacer para Argentina. El hecho es que había mucha más gente conectada de Argentina. De México. Vale, pues lo vamos a hacer para México. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles ahora paso al fondo de mi escritorio. Y entonces vamos, he lanzado ya, a ver que no me confunda. ¿Vale? Este lo cierro y me quedo este. Venga, así. Voy a darles paso ahora al fondo de mi escritorio. De este modo van a ver exactamente lo mismo que yo tengo en el escritorio. Bien, creo que se les estará refrescando lo que es ¿vale? Se les está refrescando lo que es la pantalla, ¿vale? Yo creo que ya lo tendrán refrescado. Esperamos si acaso y ya empezamos a comentar. Vale. Creo que sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos permite la aplicación? Claro, antes lo habíamos comentado. Quizá en una empresa constructora implantar un sistema de gestión puede parecer excesivo si no se tiene, ¿vale?, un sistema de gestión de la seguridad. Pero claro, si tenemos departamento de prevención de riesgos, si tenemos en este caso pues terceros acreditados, si tenemos por ejemplo
pues intención de mejorar la seguridad, podemos perfectamente intentarlo. ¿Por qué? Porque la inversión en personal no hace falta, ya lo tenemos, es simplemente que esté formado y capacitado para hacerlo. Y las herramientas, instrumentos, son las que nosotros ofrecemos, totalmente accesibles. Es decir, no estamos hablando nada más que de $800, una cosa así. Y esto no les va a permitir desarrollar el sistema de gestión para una obra, sino para todas las obras que tenga la empresa. No en este año, sino en años sucesivos. ¿De acuerdo? Este que tenemos es el sistema de gestión de la seguridad y salud preparado para México. Observemos cómo, ya lo habíamos comentado anteriormente, tenemos la posibilidad de desarrollar el documento de política de seguridad, que lo único que haremos será acceder directamente al botón correspondiente y desde aquí desarrollamos una nueva política de seguridad para la empresa. Observemos cómo lo que hace la aplicación es dirigirnos a lo largo del desarrollo del documento de política de seguridad. ¿Vale? Aparecen una serie de ítems, entonces yo digo, a ver, ¿qué objetivos me marco en materia de seguridad y salud laboral? ¿Me parece bien? ¿Lo veo? ¿Lo leo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Quito cosas? ¿Añado lo que quiera? Y en definitiva, lo que estoy haciendo, estableciendo mis criterios para los diferentes ítems del árbol, ¿de acuerdo?, para dar, por un lado, cumplimiento a agencias normativas establecidos, en el caso de México, por las normas NOM, ¿de acuerdo?, STP2, creo que es, ¿vale?, y que de alguna manera, pues aquí podamos perfectamente, tal como lo estamos viendo, mediante la navegación por los diferentes ítems del árbol, pues ir cumplimentando aspectos o apartados que nos permitirá darle forma a este documento. Una vez que nosotros hemos navegado por los diferentes apartados, bueno, que claro, habrá que adecuar y adaptar si es que no tomamos los valores por defectos propuestos por la base de datos de NOM, pues a las exigencias de la empresa, ¿vale?, siempre y cuando esas exigencias no se excedan de las propias de la normatividad. Bien, como podemos apreciar, no tenemos nada más que ir navegando e incluyendo diferentes apartados, ¿vale? Cuando accedemos a cualquiera de los apartados, y tal como estamos viendo, siempre hay un texto por defecto. Este texto por defecto nos va a permitir ir dándole forma. Cuando hemos terminado, le decimos archivo, generar documento, le ponemos un nombre, una localidad de redacción, le decimos aceptar y generamos un documento que en principio esta es toda la normatividad en la que nos basamos. El NOM 005, NOM 006, 009, 002, ¿vale?, 001, 004, etcétera. Es decir, ahí tenemos una referencia normativa bastante grande. Si acaso vamos a ponerlo para que se vea, ¿vale? Lo estoy ampliando para que se vea un poco la normativa que es aplicable. ¿De acuerdo? Que ya se tiene en cuenta a la hora de redactar de política de seguridad. Esta sería la normativa y la política de seguridad aplicable para México, evidentemente. Si hubiésemos abierto el que tenemos para Argentina, para Chile o para tal, lo que es la normativa cambia y, por lo tanto, las condiciones de redacción y elaboración de este documento de política igualmente cambian. Pues bien, esto es lo que hay que hacer. Es decir, una vez hemos navegado por los diferentes ítems del árbol, definimos la política adaptada a nuestras exigencias, generamos el documento y el documento de política del sistema de gestión ya lo tenemos. ¿Cómo introduciríamos posteriormente una mejora? Bueno, si yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, en orden y limpieza, pues tendría que introducir algo, yo abro nuevamente el ítem, es decir, dentro de un mes, dentro de medio año, cuando tenga que introducir una mejora, lo único que hago es abrir el ítem en cuestión, añadir aquella mejora que consideramos que es una, digamos, algo importante que desearíamos que tenga en lo sucesivo presente la empresa y, lógicamente, todos los planes de trabajo que elabore la empresa, y cuando ya he introducido todas esas modificaciones, pues le incluir, y estas modificaciones se incluyen.
¿Cómo podemos saber nosotros, dentro de tiempo, que hemos añadido modificaciones? Muy sencillo. Observemos los ítems. Hay ítems que tenemos un icono amarillo. Aquellos que tienen el fondo negro son aquellos que nosotros hemos mejorado algo. Así pues, cuando yo entre aquí diré, mira, en objetivos en materia de seguridad y salud laboral, en su momento mejoramos algo, y en orden y limpieza, en su momento mejoramos algo. ¿De acuerdo? Y lo mismo puede pasar con el resto de los ítems. Por lo tanto, la introducción de mejoras y correctivas a este documento es bastante sencillo. Es acceder al mismo y modificar aquello que nosotros deseemos mejorar. Bueno, pasamos al siguiente de los documentos. Organización. Otro de los documentos que hemos comentado es el documento de organización. Organización del sistema, con PAT ISO 9000 e ISO 14000. Y lógicamente es un documento también exigido por la OSAS 18000, ¿vale? Vamos a abrir una nueva organización. Es decir, un documento nuevo, en pocas palabras. Ahí lo tenemos. Igual que antes, aparece, tal como estamos viendo, unos ítems. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a definir cuál es la organización de la prevención dentro de la empresa. Es decir, si hay una estructura de responsabilidades, pues vamos a definirla. Pero aquí lo vamos a definir de tal manera de que podemos, tal como estamos viendo, hacer esquemas o gráficos. Esto es un esquema totalmente editable. Es decir, la aplicación nos sirve, tal como estamos viendo, dibujar nodos, cambiarles el color, ¿vale? Y esto me va a permitir a mí, voy a hacerlo en pequeño para que se vea mejor el esquema, y esto me va a permitir a mí el poder, de alguna manera, esquematizar, hacer el cuadro de responsabilidades, jerarquía de responsabilidades de la empresa, etcétera, como queramos. No es cuestión ahora de estar definiendo cómo funciona la aplicación, porque es muy sencillito este ítem, hay una ayuda, ¿vale? Pero para que veamos que tenemos la posibilidad, tal como estamos viendo, de poder desarrollar documentos que serían, en este caso, definición o diagramas de flujo de las responsabilidades de la empresa. Una vez que hemos hecho las modificaciones oportunas, le decimos incluir y ya el diagrama este que por defecto propone la aplicación lo ha cambiado. Definimos funciones y responsabilidades de los diferentes niveles jerárquicos, por ejemplo, dirección del personal de la empresa, por ejemplo, trabajadores, por ejemplo, formación de los trabajadores, por ejemplo, en equipos de protección personal, por ejemplo, control del personal en las obras, y cuando lo tenemos creado, volvemos a hacer lo mismo que antes. Es decir, diferentes apartados nosotros hemos ido introduciendo una serie de datos, una serie de, concretamente, de acciones, actuaciones, responsabilidades, roles, funciones, etcétera. Cuando lo tenemos definido, archivo, generar documento, e igualmente que sucedía antes, pues podemos de alguna manera disponer ya del documento este de sistema de gestión de la seguridad con organización, que igualmente responde a una serie de normativas. En este caso, y tal como estábamos hablando de México, pues se trata de normativa, de la normatividad en estos momentos de México. ¿Vale? Bien, ya sabemos desarrollar dos documentos. Tampoco me preocupaba este documento, simplemente estamos haciendo referencia. Vamos ahora al importante. Hemos visto que trabajar con el documento de organización pues es simplemente leerlo todo, analizarlo todo y definirlo una política inicial y una organización inicial para ir mejorándola en el tiempo. Ahí nos puede costar más o menos, pero no nos puede costar excesivamente. Es decir, yo creo que ahí hemos de implicar a todo el equipo directivo de la empresa y de alguna manera pues que sean conocedores de cuáles son nuestros objetivos, pero se trata de documentos que podemos tener claramente definidos, estudiados y analizados para que sea fácil su implantación. Ya tendremos tiempo de exigirnos a nosotros mismos mucho más. En principio, tampoco hace falta el ser excesivamente exigentes. Si ponemos el listón muy alto, probablemente frustraremos al personal al intentar poner unos objetivos, una política de seguridad muy exigente y una organización exigiendo mucha responsabilidad, y claro, todo eso serán
una serie de obstáculos que tendremos para desarrollar en nuestras obras lo que nos interesa, que es el programa de trabajo. Vamos entonces al siguiente de los documentos. Yo diría, y desde mi punto de vista, y es donde nos vamos a centrar, en el más importante de todos. ¿Qué hace el programa de prevención de riesgos? El programa de prevención de riesgos, o programa de seguridad, perdón, es ni más ni menos que implementar en un documento adaptado a la realidad de la obra lo que nosotros estimemos que debemos de actuar preventivamente en la misma, de exigir preventivamente en la misma, de tener preventivamente actuaciones, digamos, medios, recursos en la misma. Vamos a desarrollarlo, pero para ello abrimos uno nuevo. Es decir, estamos en un documento nuevo. A partir de aquí aparece, tal como estamos viendo, una serie de ítems. Pero cuidado, aquí no hay 20 o 50 como hemos visto antes. Aquí hay 4.000 ítems. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a analizar cada una de las etapas constructivas de la obra. Y tenemos obras que son de edificación, de urbanización, de conducciones, de puentes, obras subterráneas, carreteras, ferrocarriles, depuradoras, desaladoras, obras marítimas, ¿vale? Es decir, tenemos un amplio abanico de actuaciones en el sector de la construcción. Cuando abrimos cualquiera de ellas, por ejemplo, edificación, no pensemos que ahí está todo, sino que esto a su vez se va ramito. ¿Por qué? Porque vamos a tener que analizar todas las tareas que vamos a hacer concretamente como actuaciones previas en cimentaciones, en obras, en fachadas y particiones, etcétera. Y si nos metemos en estructuras, como pueden ser de acero, de fábricas, de concreto, madera, ¿de acuerdo? Tenemos muchos, ¿vale? Muchas variantes y muchas posibilidades, pues evidentemente si nos metemos, por ejemplo, en las de concreto, tenemos pues estructuras, losas, montajes industrializados, vigas, forjados, etcétera. Forjados unidireccionales, forjados reticulares, etcétera. Es decir, se va alargando porque no es lo mismo hacer una estructura de acero, no tiene los mismos riesgos que una estructura de concreto. Los de acero van a tener un tipo de soldadura, un tipo de elevación, van a estar muy fabricado en taller, en obras prácticamente vamos a centrarnos en el montaje. Hay unos riesgos que son diferentes a propiamente la colocación de moldajes o encofrados, la colocación, por ejemplo, y el vertido de concretos, etcétera. ¿Vale? Pues esto es lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, vamos, por eso había dicho que hay casi unos 4 ítems en el árbol este que estamos viendo aquí. Nosotros lo que haremos no es pasar por los 4.000 ítems, ni mucho menos. Si nuestra obra es, por ejemplo, una obra de, si es una obra, por ejemplo, de un puente, nos centramos en el apartado de puentes. No vamos a centrarnos en el resto. Por lo tanto, ni edificación, ni conducciones, ni obras subterráneas, de esto no habrá nada. Si se trata, por ejemplo, de un edificio o de un derribo, pues nos centraremos dentro de edificación en derribos, ¿de acuerdo? Es decir, derribos, aquí lo tenemos. Tenemos demolición, etcétera, etcétera. Es decir, lo que vengo yo más o menos a mostrar es que, aunque tiene muchos ítems, no necesariamente hemos de navegar o pasar por todos ellos la elaboración del plan de trabajo o programa de trabajo de cada una de nuestras obras, ¿vale? ¿Qué haremos? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, y vamos a hacerlo en el supuesto, ¿de acuerdo? Empezaremos definiendo los datos de la empresa, los que sean, ¿de acuerdo? Voy a teclear, lo quiero hacer directamente y no quiero cargar un fichero de muestra o de ejemplo, porque me gustaría que ustedes vean cómo se elabora o con qué facilidad podemos elaborarlo, ¿de acuerdo? No necesitamos el partir de un ejemplo en el que lo podemos ver todo bonito, sino quiero precisamente hacerlo yo en tiempo real. Vamos, una vez definido quién es el promotor, definimos la empresa o empresas que participan en el proceso constructivo, ¿no? Vamos a definirlas, qué actividad se desarrolla, quién es el representante legal, técnicos, responsables de seguridad, comité paritario, etcétera. Si hay más empresas, estos serían los datos de una empresa. Pondríamos añadir empresa y nos iríamos a la empresa 2 a cumplimentar igualmente los datos de la empresa 2. ¿De acuerdo?
Si hubiese una empresa 3, pues igualmente nosotros cumplimentaríamos, añadiríamos una tercera empresa y dentro de la tercera empresa añadimos pues los datos correspondientes a estas de aquí. Vale. Lo bien cierto es que del mismo modo que yo estoy añadiendo varias empresas, podríamos solamente añadir una, ¿vale? Pero ya tenemos definido el promotor, empresa 1, empresa 2 y empresa 3. Y persona que trabaja en la obra. Vamos a añadir a algunas personas, a modo de ejemplo. 1, 2 y 3. Bien. ¿Por qué añadimos? Bueno, esta pregunta me la hace mucha gente. Es decir, el sistema de gestión este que tenemos, y ahora lo observan ustedes, lo tenemos para todos los países. O sea, no solamente está, para todos los países de habla hispana está, ¿vale? Adaptado evidentemente a las normativas. Entonces, una de las preguntas que es casi universal y que me hacen en todos los lados es ¿por qué definimos persona por persona que trabaja en la obra? Bueno, pues eso lo hacemos porque el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la OIT, no lo digamos impide, no lo digamos facilita, pero lo recomienda. Nosotros lo que vamos a hacer es definir personas. Ahora bien, si a mí alguien me dice, es que yo tengo 16 albañiles y son cambiantes, y tengo, por ejemplo, encofradores también o moldistas un montón, y son también cambiantes, igual hay una semana vienen 7 y la otra vienen 9 y luego después me envían 11 porque tal. Bueno, en este caso, en lugar de añadir personas, añadiríamos oficios. Por ejemplo, carpintero, ¿de acuerdo? O por ejemplo, moldista, ¿vale? O encofrador, no sé, depende de cómo se quiera llamar, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos, es decir, o añadimos nombres y apellidos o añadimos oficios, cada uno que añada lo que quiera. Claro, la ventaja del oficio es que nos estamos refiriendo al conjunto de personas. La ventaja de poner los nombres es que tenemos un plan de prevención de riesgos, es decir, una planificación de la actividad preventiva de la obra que solamente va a contemplar a las personas con nombres y apellidos que trabajan en la obra. No importa. Concretamente la legislación, por ejemplo, española no exige nada más que oficio, no exige nombre y apellidos, ¿vale? En otros países lo mismo, por ejemplo en Chile lo mismo, ¿de acuerdo? Y aún así damos la oportunidad de que se pueda poner. Bueno, en cualquier caso, ya lo tenemos. Vamos al siguiente ítem, datos generales de la obra. Ponemos de la obra donde se encuentra, quién es el autor del proyecto, autor o técnico en prevención de riesgos o también tercero acreditado, dirección técnica de la obra, profesional de seguridad y higiene en el trabajo. Y si hay subcontratas, porque claro, las contratistas son los que hemos añadido como, digamos, personal participante en la elaboración del plan de trabajo de la obra. Pero luego, posteriormente, a medida de que avanza la obra, pueden ingresar en obra subcontratas. Determinados trabajadores, por ejemplo, son subcontratados por determinada empresa. Pues bien, aquí podríamos, sí que si queremos, establecer una relación jurídica de empresas subcontratistas de la obra. Entonces yo pongo el nombre de la empresa, actividad que va a hacer, número de trabajadores tener en obra, quién es el responsable de seguridad y qué relación tiene con las empresas de obra. Y entonces de aquí yo seleccionaría una de las empresas de obra y diría, mira, esta es una subcontrata de aquí. Añado otra empresa y lo mismo. O sea, que me va a permitir que de alguna manera yo pueda establecer una relación de subcontratas de la obra y tengamos, digamos, conocimiento de qué contratista es al que pertenecen, quién les ha contratado en la obra. Cuando hemos cumplimentado esos datos, pasamos al siguiente. Programa de seguridad, higiene, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo tenemos. Por defecto, ya lo hemos visto antes en el documento de política y en el documento de organización, que nosotros podemos definir aspectos diferentes a los que por defecto propone la base de datos de la aplicación. La base de datos de la aplicación nos habla de todos estos aspectos y nosotros perfectamente esto podríamos obviarlo, es decir, ignorarlo y añadir otras cosas que a mí me interesa que figuren y no lo que viene por defecto. Le digo incluir, liderazgo, administración y compromiso directivo. Efectivamente, bueno, aquí tenemos, esta obra cumplirá las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y en especial Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente,
normas oficiales mexicanas, 01, 02, 04, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que ya está desarrollado o ha sido desarrollado por defecto, valores siempre propuestos por defecto, basado precisamente en estas exigencias normativas. Bien, ya lo tenemos, le decimos incluir y ya está. Comisión de Seguridad e Higiene. Bueno, tal y como se establece en la norma oficial, la NOM 019, ¿vale? Bueno, aquí viene por defecto, ¿vale? Nombre, quién es el profesional técnico, pues ponemos Juan García, ¿vale? Vamos a ponerlo bien, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Ve? Tal y como se describe en el artículo 8.4, bueno, le decimos incluir. Principios básicos de la actividad preventiva, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132, etcétera. Bien. Implementación de seguridad y higiene en el trabajo. Aquí viene memoria descriptiva, programa de prevención, programa de capacitación, registro de evaluaciones, organigrama de seguridad, plano o esquema de el obrador y servicios auxiliares. Le decimos incluir, bueno, y así vamos navegando para la obra en cuestión. Claro, que tenemos una cosa, y es que muchas veces vamos a repetir para una obra lo mismo que ya tuvimos en otra obra, y volver a teclear todos los datos que ya en su caso ya tecleé anteriormente, pues si la aplicación permitiese mejorar la productividad, es decir, acelerar el proceso, pues eso que me evito. Sí, señor. Sí, es posible. Es decir, sobre todo es muy importante, así como en los documentos de política y organización que hemos visto, pues vamos a definir una política y luego ya la iremos mejorando, y vamos a establecer una estructura de responsabilidades y luego la iremos mejorando. Sin embargo, el programa de trabajo vamos a tener que para cada obra, pues desarrollar un plan de trabajo o un programa de trabajo o un programa de higiene y seguridad, llamémosle como queramos. Bueno, concretamente la normativa aquí se llama Programa de Seguridad y Higiene para la Prevención de Riesgos. Bien, quiere decir que si yo me preparo un prototipo, ese prototipo lo podré reutilizar las veces que quiera. Vamos a ver, ¿y cómo yo, cuando he tecleado datos que voy a repetir una y otra obra, cómo puedo yo aprovecharlos? Muy sencillo. Guardar memoria como perfil de trabajo. En el momento que yo quiera, ahora tenemos pocos ítems, pero en el momento que yo quiera, cuando ya tenga muy trabajada la memoria, la puedo guardar como perfil de trabajo. Así, de ese modo, si yo quiero reutilizar lo que de alguna manera ya he perdido tiempo introduciéndolo, pues para otras obras, eso ya me lo ahorro. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que mejoramos la seguridad desde el punto de vista de que vamos a optimizar la implantación de medidas y posteriormente la verificación de esas medidas implantadas, sino que estamos hablando también de un ahorro en tiempo. Es decir, que tareas administrativas a mí me cuesten menos de hacer y que me tenga o disponga de más tiempo para actuar preventivamente, para dedicarle mayor atención preventiva a la obra y dejar que las tareas administrativas las haga la aplicación, no yo. Bien. Si yo ahora dijese esto, guardar como perfil de trabajo, le pongo un nombre, ejemplo, le pongo una descripción, luego dentro de 6 meses sepa exactamente este perfil de trabajo qué incluía, es decir, a qué se basaba, si era una estructura a lo mejor de acero, de concreto, un tipo de cubierta determinado, si los cerramientos exteriores, por ejemplo, eran muros cortinas, si la cimentación era a base de pilotajes, etcétera. Y cuando ya lo tengo, le digo guardar. Y esto es un perfil de trabajo que yo ya lo he creado en su momento y yo empezaré una obra nueva y cuando vaya a empezar una obra nueva diré abrir programa de prevención de riesgos, abrir programa a partir de trabajo. Seleccionaré esta y cuando yo le digo nuevo programa, ahí tengo el ejemplo que ahora acabo de crear, pero otros ejemplos de aplicación a modo de referencia ya ponemos. ¿Está claro? Es decir, que ¿cuántos perfiles de trabajo podemos tener? Infinitos. Es decir, si yo voy a trabajar con 50 perfiles de trabajo, va a ser porque tenemos pues 50 tipologías de obra diferente para las cuales la empresa está capacitada de realizar. Entonces, cuando empiece una obra de características similares a las de cualquier perfil, ya gran parte de la faena la tengo hecha. Me faltará solamente teclear los nombres y apellidos, de ahí que yo había dicho que se podían poner oficios, porque si ponemos albañil,
electricista, fontanero, moldistas, etcétera. Esos sí que van a ser oficios que van a intervenir en una y otra obra. Si ponemos nombres y apellidos, muy probablemente de una obra a otra cambien y me toque borrarlos o eliminarlos y volverlos a teclear. Por lo tanto, una de las ventajas de poner oficios, otra ventaja de las de poner oficios es que en los perfiles de trabajo queda mejor. Bien, imaginemos que yo abro, para que veamos las condiciones del perfil, imaginemos que yo hablo, por ejemplo, este perfil de trabajo o planificación y programa de trabajo de una obra de edificación. Cuando le digo abrir, dije, ya está casi todo hecho, ya lo tenemos casi todo hecho. Hemos visto cómo yo he introducido una serie de datos, pero si yo abro un perfil de trabajo, pues ya tenemos, por ejemplo, datos generales de la obra, pues ya estaría incluido, programa de seguridad y higiene en el trabajo ya viene, pero muchas de las cosas ya vienen hechas, ¿vale? Todas hechas, lo cual quiere decir que a mí me permite optimizar el resultado, ir menos tiempo, ahorrar en tiempo invertido, por lo tanto mejoramos la productividad, además de la seguridad, ¿vale? Bien, pero no es así lo que quería. Vamos entonces a abrir el perfil de trabajo que he creado, que es ¿vale? Que es que tenía. Un momento, archivo, abrir perfil de trabajo, abrir. El proyecto desea guardar los cambios, no. Y así abrimos directamente el que teníamos. ¿Vale? Bien. Hemos hablado ya de objetivos, ahora vamos a hablar de descripción de la obra. Cantidad de trabajadores, aptitud del personal, nómina de trabajadores. Aquí va a aparecer las relaciones. Si hemos puesto nombres y apellidos, pues aparecerá esta relación. ¿De acuerdo? Si no hemos puesto nombres y apellidos, aparecerá lo que es los oficios intervinientes en la obra. Ya digo que cada uno haga lo que estime más oportuno. Horario de trabajo, procedimientos para el control de acceso, cuadro de contratación, servicios e infraestructuras, etcétera, etcétera. Instalaciones sanitarias, servicios sanitarios. Bueno, vemos como la aplicación nos guía, nos está orientando, nos está marcando unas pautas para el desarrollo. Y lo único que nosotros estamos haciendo es navegando por la misma y viendo aquello que nos interesa poner y aquello que no nos interesa. Por ejemplo, si yo voy a tener sanitarios y voy a tener botiquín, pues lo voy poniendo, pero si no voy a tener ni cocina, ni vestuarios, ni sanitarios químicos, ¿vale? Pues lo ignoro. Condiciones del entorno de la obra. Ahora vamos a ver qué hay. Antes de empezar a analizar la propia obra en sí, de lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo podemos afectar nosotros a lo de alrededor. Es decir, estado de colindancias, presencia de tráfico vehicular y peatones, condiciones climáticas y ambientales, contaminación del terreno, trabajos en zonas de montaña, etc. Planificación, programación y coordinación. Y aquí vamos a ver, si queremos, una planificación rápida que podemos hacer a toda velocidad, tal como estamos, del proceso constructivo. Es decir, esta planificación, y tal como estamos observando, permite definir unas tareas. Por defecto ya tenemos unas, pero estas tareas que tenemos, ¿vale? Yo puedo eliminarlas, tal como estamos viendo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y si yo quiero renombrarlas, las puedo renombrar. ¿Cómo? Le hago clic a la barra y entonces en lugar de carpinterías pongo lo que quiero. Y ahora ya está renombrada la tarea. Si quiero crear tareas nuevas y además de otro color para que resalten, las creo. Cuando le digo aceptar, ya las tengo. Por lo que yo entonces puedo apreciar la aplicación, me simplifica, lo mire por donde lo mire, mi actuación en obra. Hablamos de relación de etapas de obra previstas, hablamos de cómo se va a llevar a cabo la coordinación de la seguridad, hablamos de relación de medios auxiliares que vamos a llevar, es decir, vamos a llevar, por ejemplo, puntales, vamos a llevar también escaleras de mano, vamos a llevar también, por ejemplo, apeos, vamos a tener, por ejemplo, andamiajes, vamos a tener, bueno, una serie de elementos auxiliares de obra que hay que actuar preventivamente tanto
si hay que moverlos y desmontarlos, pues en los riesgos de montaje y de desmontaje, pero que igualmente durante el uso y el mantenimiento. Es decir, el andamiaje tiene riesgos cuando lo montamos y lo desmontamos, pero también cuando lo mantenemos, cuando hacemos inspecciones, pero también cuando trabajamos en él. Bueno, lo único que estamos pretendiendo es analizar no solamente las etapas constructivas de la obra, sino también todas las máquinas y equipos que vamos a utilizar. Por ejemplo, maquinaria. ¿Qué riesgos tiene la maquinaria que vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar una dragalina? Pues esos son los riesgos. ¿Vamos a utilizar, por ejemplo, una sondadora? Esos son los riesgos. ¿Vamos a utilizar una excavadora? ¿O de maquinaria de elevación? Grúa. Ahí lo tenemos. Camión, grúa. Ahí lo tenemos. Es decir, yo voy indicando qué medios voy a utilizar. Y cuando hablo un medio, simplemente, por ejemplo, imaginemos de maquinaria de transporte. Voy a utilizar yo un dumper. Entonces aquí tenemos unos riesgos que en sí la máquina ya los tiene. Es decir, atropellos, vuelcos, colisiones, provoca vibraciones y ruido ambiental, su circulación provoca polvo ambiental, etcétera. También tenemos establecidas ya por defecto una serie de medidas preventivas. Y también tenemos una serie de equipos de protección personal que serán necesarios. Por ejemplo, el casco de seguridad obligatorio para abandonar la cabina, ropa de trabajo, guantes de cuero, etcétera. Y si además quisiéramos especificar que en esta obra, esta máquina tiene con relación con el entorno unos riesgos muy específicos, por ejemplo, y lo vamos a entender, grúa torre puede volcar, puede entrar en contacto con tendidos eléctricos, pero es que a lo mejor en la obra nuestra puede colisionar con otras grúas torres si al lado hay una obra en marcha o en ejecución como la nuestra. Entonces, para no entrar en colisión, nosotros habremos establecido una serie de medidas, ¿vale? Pues eso quedará todo reflejado aquí. Cuando yo le digo incluir, esta máquina, con las modificaciones oportunas que hayamos introducido, quedará incluida. Y el resto de máquina, que tal como estamos viendo, hay un listado muy completo de máquinas. Cuando yo le digo, observemos ahora que están todas desplegadas, hay siempre una ficha técnica de seguridad para cada una de las máquinas que nosotros vamos a utilizar en obra. Le digo incluir y estas máquinas se incluyen. Talleres y almacenes. Vamos a tener taller, por ejemplo, de escayolas, vamos a tener fontanería, vamos a tener de corte y soldadura, ¿vale? Pues los vamos incluyendo. E igual, cuando abrimos un corte y soldadura, aparece una ficha técnica en que nos indica ya cuáles son las medidas, los riesgos que tiene, etcétera, etcétera, y cuáles son los elementos de protección personal que se deben de utilizar para trabajar en este taller de corte y... Bueno, también hablaremos de elementos de protección colectiva, barandillas o barandas de seguridad, señalización, balizamientos, redes, todo lo que nosotros vayamos a poner en la obra que mejore preventivamente la ejecución de la misma. Por ejemplo, contra incendios, ¿vamos a tener extintores de obra? Sí, pues vamos a ver qué tipo, cuántos, etcétera. ¿Vamos a poner, por ejemplo, pantallas para evitar el deslumbramiento de ensoldadura? Sí, pues lo mismo, definimos. ¿Vamos a poner, por ejemplo, balizas? Sí, pues igual, lo definimos. Y así sucesivamente. Vamos seleccionando elementos de protección colectiva y señalética que vamos a utilizar en la obra. Bien, pero esto que estamos viendo hasta el momento solo me permite conocer la obra. Va a ser cuando nos entremos en etapas de obra, cuando realmente a mí me va a permitir analizar con mucho detenimiento los riesgos que entraña la ejecución de cada una de las tareas previstas. Por ejemplo, haciendo el edificio anterior que hemos estado comentando, el hipotético edificio anterior, yo tengo una serie de actuaciones previas. Entonces, en estas actuaciones previas yo voy a hacer derribo de alambrados. Voy a poner, por ejemplo, vallado de obra. Voy a poner, por ejemplo, una instalación provisional. Y voy a poner también, por ejemplo, la grúa torre. ¿Vale? Observemos cómo yo poco a poco voy navegando, ¿vale?
En cuanto a consolidaciones, voy a tener algún tipo de apuntalamiento con el edificio. Como no hemos dicho nada, se supone que es un edificio, no vamos a hacer ningún apuntalamiento. ¿Vamos a hacer algún derribo? No, tampoco hemos comentado nada. Vamos a acondicionamiento y cimentación. Me voy a movimiento de tierra. Si yo digo, mira, vamos a hacer excavación, y las excavaciones son a cielo abierto, pues venga, lo voy incluyendo. Además voy a hacer también zanjas y pozos. Voy a hacer concretamente una serie de zanjas, ¿vale? Y voy a hacer una fina limpieza del terreno y posteriormente lo que haremos será una nivelación de tierras, ¿vale? Y así poco navegando. Entibaciones, la obra no comentaba nada. Transportes, vamos a hacer transportes de tierras. Escombros, evidentemente, porque vamos a generar toda una serie de escombros en obra. Y esos escombros o esos residuos a generar en obra los tendremos que llevar a vertederos o a gestores autorizados. Pues vale, voy a considerar eso. ¿Y así, voy a hacer voladuras? No. ¿Voy a tener que hacer muros de contención? No. ¿Voy a tener que hacer pilotes? Tampoco. Pero sí que voy a hacer zapatas. Y del mismo modo que voy a hacer zapatas, observemos, yo simplemente ahora estoy analizando qué tareas voy a realizar y voy incluyéndolas. Voy a hacer losas o vigas de cimentación, evidentemente, ahí lo tenemos. En cuanto a estructuras, como hemos dicho que eran de concreto, me voy directamente a concreto. Y dentro de concretos digo, trabajo general con el concreto. Y así tengo unos riesgos con carácter general que habrá que tener en cuenta la previsión frente a los mismos. Esto es con carácter general. Pero ya, específicamente, por ejemplo, con forfé, vigueta semiresistente, pues ahí lo tenemos. Y así sucesivamente iríamos con fachadas y particiones, con carpinterías, con instalaciones, por ejemplo, ya que hemos comentado en el supuesto de que habían instalaciones de telecomunicación, ¿vale? Vamos a ver radiodifusión sonora y visión terrenal, y vamos a ver también red digital de servicios integrados, redes, lo tenemos. Además también teníamos climatización, teníamos calefacción, la calefacción por agua caliente, el monotubo, pues ahí lo tenemos. Además también vamos a estudiar y analizar de los radiadores, ahí lo tenemos. También teníamos electricidad, entramos dentro, baja tensión. Aquí instalación, por ejemplo, acometida general y montaje de contadores, y así sucesivamente. Pues bien, cuando he navegado por todas las unidades de obra, pasaríamos al siguiente punto. Pero yo antes quiero que veamos una cosa, porque cuando hemos entrado tanto en el documento de política como en el documento de organización, se mostraban unas pantallas que mostraban un texto por defecto. Y ese texto por defecto lo editábamos y tal, pero sin embargo, cuando hemos entrado aquí, por ejemplo, vamos a excavación a cielo abierto, aquí aparece un texto también por defecto. Pero observemos que aquí hay más pestañas. Observemos como aquí, en este cuadro de diálogo, aparece por un lado descripción de la tarea, en donde definimos las tareas que vamos a realizar. Incluso si quisiéramos, en este apartado, podríamos insertar imágenes, fotos, planos de AutoCAD, etcétera. Vamos a insertar alguna imagen para que veamos qué da. Nos insertamos, por ejemplo, imágenes pues de esta que tenemos aquí, o mejor dicho, vamos a insertar imágenes de obra, ¿vale? Vamos a que tengo fotos de obra para que veamos, ya que estamos hablando de movimiento de tierras y todo eso, pues vamos a ponerlo. Y entonces hemos insertado una imagen en la cual, tal como estamos apreciando, mejora la definición que hemos hecho de las tareas que vamos a realizar. De alguna manera, la posibilidad de introducir imágenes, fotos, planos de AutoCAD, estoy indicando. Ahora pondremos en otro ítem un plano de AutoCAD para que veamos con qué facilidad se pone, ¿vale? Nos va a permitir aclarar las tareas que vamos nosotros a realizar. Bien, pero analizando excavación a cielo abierto, podemos entrar también podemos analizar los riesgos. Desde esta carpeta que vemos aquí, analizamos los riesgos, que por defecto ya vienen. Estos serían los riesgos habituales que tenemos en excavación a cielo abierto, ¿vale? Ya por defecto los observamos. Pero estos riesgos no significa que yo los vaya a tener siempre. Si no tengo el riesgo de inundaciones ni el de electrocución,
pues los ignoro, los borro. Sencillamente. Por el contrario, si tengo riesgos nuevos, directamente los añado, tal como estamos viendo. Pero es que a lo mejor no caigo ahora en la cuenta si le puede faltar algún riesgo. Por eso tengo aquí un botón que me sirve de checklist de riesgos. Aquí aparecen 29 riesgos que suelen ser construcción. No tienen por qué darse en todas las etapas de obra, pero sí que me sirve como referencia para pegarle un repaso rápido y decir, hombre, mira, aquí el riesgo de incendio lo tenemos y no ha sido contemplado. ¿Por qué? Porque vamos a estar excavando próximos a donde están unos depósitos y tal, bueno, y podríamos, en una chispa o algo, podríamos provocar un incendio, etcétera. Por lo tanto, vamos a considerar el riesgo ese. Y tenemos también el riesgo de trabajar en ambiente pulvígeno. Bueno, pues vamos a contemplarlo. Cuando yo le digo aceptar, se van a añadir los dos riesgos. Si hay huecos, se cumplimentará el hueco, y el siguiente, si ya no hay huecos, a la cola. Esto significa que no me tengo que preocupar aunque hayan huecos. No nos preocupemos porque el documento, cuando se genera, si encuentra huecos, los ignora. ¿De acuerdo? O sea, no aparece luego desfasados los riesgos. No, no, para nada. Así que le decimos aceptar y observemos cómo ha aparecido incendio y ambiente pulvígeno. Vale, ya los tenemos. Vean frecuencia. Entran por defecto preevaluados con una evaluación que nosotros la tenemos ya establecida. Pero es posible el cambiarla. ¿En qué está basado? La evaluación de riesgos que nosotros ponemos está basado, en este caso, que es para México, pues en las exigencias normativas de México. Pero evidentemente en Chile está basado en el valor esperado de la pérdida, en Argentina, en la metodología simplificada de evaluación de riesgos, etcétera. Cada país son unas metodologías de evaluación de riesgos muy similares, pero que difieren de unos a otros. En este caso, concretamente, analizamos, creo que es la NOM 002 la que establece los criterios para evaluar los riesgos, la nueva, la última que ha sacado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros evaluamos, ponemos una severidad, por ejemplo, crítica, y me sale elevado. Y he de tomar acciones. ¿Qué acciones tomo? Me voy a la carpeta de medidas preventivas y establezco a la relación de medidas preventivas que vienen por defecto, establezco las que yo oportuno. Si no es posible con medidas preventivas, entonces me voy a la carpeta de protecciones colectivas y defino qué protecciones colectivas mejorarían la seguridad. En este caso yo podría decir, mira, si tuviésemos balizas y tuviésemos, por ejemplo, extintores contra incendios, pues mejorábamos la seguridad. ¿Vale? Y si es necesario definir equipos de protección personal y los especifico, aunque por defecto, tal como estoy, ya vienen. Si quisiera un checklist de equipos de protección personal, también aparece. Aquí aparecería, ¿vale?, un listado de los equipos de protección personal que suelen ser típicos en obras de construcción para cubrir diferentes riesgos. Cuando yo selecciono uno o más de uno, le digo y a la relación anterior se ha añadido el que acabo de seleccionar. Una vez hemos añadido protecciones colectivas, hemos establecido medidas preventivas. Y ahora digo, bueno, yo tenía un riesgo que era, pero que al añadir medidas, protecciones y equipos de protección personal, ahora creo que ya la severidad sería menor. Por lo tanto, el proceso que yo tengo que hacer en las unidades de obra, ¿cuál es? El proceso es el siguiente. Yo entro en una unidad de obra. Así como yo he entrado directamente, ¿vale? Yo tengo que entrar en una unidad de obra. Analizo la descripción de las tareas y modifico lo que yo considero que tengo que modificar. Si tengo detalle constructivo de AutoCAD, lo inserto. Vamos a insertar un detalle constructivo de AutoCAD. ¿Vale? Ahí tenemos, por ejemplo, esto. Plano de situación. Bueno, no tienen mayor, pero son planos de AutoCAD. Ahí lo tenemos. Aquí se observa. ¿Vale? Ahí lo tendríamos. Ahí está. ¿Vale? Bien, tal como estamos viendo, esto sería el plano que yo he insertado de AutoCAD. ¿Desde dónde? Desde insertar imagen. Y ahí, si fuese un detalle constructivo, pues un detalle constructivo. Riesgos. Observo los riesgos que hay. Los analizo y digo, bien, vale, estos son los habituales. Y en esta obra, pues nada que yo pueda, digamos, añadir, porque no se me ocurre nada y no creo que haya nada más. Medidas preventivas. Las leo y digo, no están mal, pero estos me parecen excesivos. Las borro. Sigo leyendo y digo, y esto también me parece excesivo. Lo borro. Ya está, el resto las dejo.
Protecciones colectivas. Yo digo, mira, solamente quiero que caigamos en la cuenta de balizas. Como estamos en excavación de zanja, las balizas. Equipos de protección personal. Bien, me parecen bien. Ya está. Incluir. Eso sería el procedimiento que deberíamos de hacer en cada unidad de obra. Por eso he dicho yo que crear un perfil de trabajo es muy importante. Porque la primera obra que yo haga, me la voy a trabajar. Pero la segunda ya no. La segunda yo ya partiré de lo que en su momento trabajé. Es decir, me ahorro un montón de tiempo. Bien. Y para no hacerlo más largo, del mismo modo que hemos navegado por etapas de la obra, sobre las normas aplicables en la obra, hablaremos sobre los elementos de protección colectiva que vayamos nosotros a utilizar, ¿vale? Hablaremos también sobre el control de emergencias operacionales y medio ambiente, hablaremos también sobre el verificamiento del programa de prevención, de la capacitación e información del personal y de las fichas de instrucción del personal, ¿de acuerdo? Cuando ya lo tenga todo navegado por ahí y seleccionado, puedo, como siempre, generar el documento. Le pongo una especificación, una localidad, un autor, un logotipo para que figure en la cabecera de todas las páginas, y cuando le digo aceptar, generamos el documento. Si yo quiero, a lo mejor los riesgos mínimos, bajos, solo los manifiesto, solo los elevados y graves, pero yo puedo mostrarlo todo. Es decir, desde aquí podemos decir qué partes dentro de cada evaluación, dentro de cada etapa de obra, mostramos u ofrecemos. Y una vez hemos seleccionado, le decimos aceptar y ya lo tenemos. O sea, que tenemos un documento en el cual lo hemos adaptado a la normativa y hemos reflejado todo lo que nosotros hemos estudiado para mejorar preventivamente la obra. Aquí lo tenemos. Antes de la impresión, lo maquetamos. Bueno, aquí aparecen las empresas subcontratistas, etcétera, etcétera. Los objetivos, liderazgo, administración y compromiso directivo, ¿vale? Normas, la relación de normas que se cumplen en este documento, etcétera, etcétera. Bueno, tal como estamos apreciando, el documento se genera en un editor de textos que forma parte de la aplicación. Ahora, desde aquí, nosotros, una vez lo hemos maquetado, decidimos entre imprimirlo, de aquí directamente nos vamos a archivo y lo imprimimos. Una vez lo hemos maquetado, es decir, lo que es, pues que a lo mejor yo encuentro alguna tabla, por ejemplo, este texto quedaría a lo mejor ahí, pues lo maqueto y lo paso a la siguiente página. Esta tabla, por ejemplo, que veo que este esquema se sale un poquitín grande, pues le digo, voy a hacerlo al 95 y así lo escalo un poquito y lo dejo o incluso al 90%, que al escalarlo se queda mejor y lo puedo incluso centrar para que quede centrado y manifieste una apariencia pues mejor. Esta tabla que queda cortada la paso a la página siguiente y así de este modo a mí me permite generar el documento, el disponer de un documento ya preparado, como a mí me gusta que quede, y que incluirá imágenes, planos, texto, gráficos, esquemas, etcétera. De hecho, aquí estamos viendo la foto que habíamos nosotros incorporado. Lógicamente, en esta unidad, que es excavación a cielo abierto, pues aparecen las operaciones que vamos a realizar, la foto, identificación y evaluación de riesgos, las medidas preventivas o la relación de medidas preventivas y las protecciones colectivas y elementos de protección personal. Y como habíamos puesto en otra unidad de obra un plano, pues ahí lo vemos, ¿vale? Bueno, con esto ya tenemos una visión general de lo que queremos nosotros ofrecer. Ahora bien, y con esto me quedan 5 minutos y terminamos. Si yo, cuando he hecho el programa de prevenir riesgos, lo que llamamos plan de trabajo, programa de seguridad o programa de trabajo, cada normativa le llama de un modo diferente. Es más, yo he observado que incluso la normativa a veces se refiere al mismo documento llamándole de 2 o 3 modos diferentes. Pues una vez hemos elaborado esto para nuestra obra, ¿por qué para nuestra obra? Porque va a tener las máquinas que vamos a utilizar en nuestra obra, porque va a tener las protecciones colectivas que vamos a utilizar en nuestra obra, y porque hemos considerado toda la nómina de personal
general, las condiciones del entorno de nuestra obra, las etapas constructivas que se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera, pues esto lo guardamos. Yo le digo archivo, guardar memoria como, ¿vale? Guardar memoria como, y la guardo en el escritorio para poderla localizar rápidamente, y le llamo, por ejemplo, vamos a llamar ejemplo, ¿de acuerdo? Ejemplo de programa de trabajo MX, México. La guardo en el escritorio y le digo guardar. Bien, ¿cómo haríamos de un modo automatizado el seguimiento de la preventiva de la obra? ¿Vale? Muy sencillo. Desde aquí, programa de evaluación y seguimiento. Nos vamos aquí. Y cuando entramos, plan de acción preventiva y seguimiento de la acción preventiva. Le decimos abrir nueva obra a partir de la memoria. Nosotros tenemos la fecha, vamos a ver si es verdad. Me voy al escritorio y ahí me aparece ejemplo de programa de trabajo. Claro, vamos a ver. Si yo he perdido tiempo y me he estado trabajando muy bien las máquinas, los equipos, los medios, las etapas constructivas, la relación de medidas preventivas, etcétera, claro, ¿qué tendré que automatizar para ver de modo automático todo esto? Muy sencillo, seleccionamos el documento, le decimos a abrir y entonces observemos cómo aquí podemos hacer el seguimiento de la aplicación correcta de los métodos de trabajo y el seguimiento general de máquinas y equipos. Vamos a ir en edificación y observaremos lo siguiente. Observaremos una serie de ítems, ¿vale? ¿Vale? Yo creo que era esto y hemos ido a estructuras de concreto, ¿vale? Observemos cómo yo he tecleado en la memoria una serie de ítems. Pues bien, ¿qué vienen aquí en estos que estamos observando en color rojo? Los que observamos en color rojo son heredados que vienen del documento de la memoria. De hecho, si allí hubiésemos tecleado algún aspecto, ¿vale? Que hubiésemos puesto algún texto, y yo creo que en algunos sí que hemos añadido algo. Ahora no me acuerdo en cuál ha sido, ¿vale? Creo que en trabajos en general nada. Etiqueta semi-resistente, a ver. Bueno, en alguno hemos tecleado algo, no pasa nada. Cuando entramos, por ejemplo, en vigueta semi-resistente, observaremos unos puntos de chequeo, ¿vale? Lo único que nosotros tendremos que decir, quiero chequear todos estos y generar un documento que será un checklist de obra. ¿Cómo de sencillo? Así de sencillo. Le digo incluir lo que yo quiera chequear en el día de hoy, que me voy a obra para establecer una evaluación y un seguimiento de la actividad preventiva, y voy a tener por defecto unos puntos que chequear que son en su momento en la memoria que estuvimos desarrollando del plan de trabajo, fueron ya introducidos. Así pues, yo me llevo de modo automatizado los puntos para chequeo. Es decir, observemos, de aquí estos puntos, de aquí estos puntos, y del otro estos puntos de aquí. Ahora voy a generar un documento. Esto será lo que yo el día 16 de mayo, porque hoy me voy a la obra. O me lo preparo para mañana, pues lo marcaría la fecha de mañana, ¿vale? Entonces, el día 16 quiero chequear esto. A continuación, voy a hacerme también el de mañana. Y el viernes quiero hacer esto otro. Esto y esto. Observemos. Yo puedo navegar fechas atrás y fechas hacia adelante. En este caso tenemos solamente dos fechas con evaluaciones. Y sabré en cada fecha qué es lo que he hecho. Me voy el día 16 a la obra, hoy, y me he llevado estos puntos para chequear, y los otros. Y resulta de que me los llevo en soporte papel. Me los llevo en soporte papel, los podemos llevar también pero me los llevo en soporte papel. Voy a la obra, es que los tablets, el iPad y todo, cosas de estas, son muy bonitos, pero vamos a ser realistas. Nosotros tenemos esta aplicación que le estamos ofreciendo. En México ya la tiene, ¿vale? ¿De acuerdo? ICA lo tiene, por ejemplo, y se está chequeando ya las obras, etcétera. Y hay otras empresas consultores y asesoras que también lo tienen. Pero, por ejemplo, en España tenemos muchas implantaciones en todos los países. ¿Qué sucede? Que se desarrolló para que el iPad se lo pudiera llevar, pero luego resulta que es inoperativo, porque como deslumbra, hay mucho sol, las obras se hacen al aire libre. Entonces, del mismo modo que encendemos un celular y no vemos
muy bien, como estemos al aire libre, lo que está poniendo, pues eso mismo nos va a pasar con un iPad. Por lo tanto, mi consejo es que llevemos siempre en soporte papel. Ahora, cada uno que haga lo que quiera, ¿de acuerdo? En soporte papel, me lo llevo, lo anoto a mano y cuando vengo al despacho le digo, a ver, aquí, todo lugar deberá tenerse en cuenta, se prohíben los trabajos. Digo, mira, esto estaba todo correcto, perfecto, no había nada. Queda reflejado como válida la evaluación que hemos hecho de esta vallado de obra. Digo, mira, esto estaba, madre mía, qué desastre, todo mal. Bueno, había alguna cosa, dice, se había aparcar en la zona de entrada de vehículos, se había prohibido también la entrada a todas las personas, tal, pero el resto estaba todo mal. Observaciones, hay que hacer esto y esto, ¿de acuerdo? Es decir, hay que establecer toda una serie de medidas, etcétera. Es decir, yo establezco todo esto y voy haciendo mis anotaciones. Para este día, estamos a 16, ¿de acuerdo? Para este día y para esta etapa constructiva en concreto. Y le digo incluir. Vemos como el verde está bien, el rojo cuando hay algo mal. Y en vigueta semiresistente digo, mira, esto también lo estaban haciendo, no estaba todo, dice, hay algunas cosas que no las sin evaluar porque todavía no se habían podido, no se habían hecho. Entonces, claro, no he podido tener en cuenta todos estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estaba sin evaluar y esto de aquí, perdón, y esto también sin evaluar, ¿vale? Entonces, observaciones, habían determinados aspectos que no hemos podido evaluar porque no se habían podido realizar debido al avance de la obra, a cómo estaba avanzando. Bien, bueno. Vamos ahora al día siguiente. Y yo antes de irme a día 17, miro a ver el último día cómo estaba el asunto. Yo digo, bueno, el vallado de obra no pensaba revisarlo el día 17, pero visto cómo estaba ayer, que estaba en rojo, digo, voy a ver exactamente que no me acuerdo. Yo digo, madre mía, cómo estaba. Digo, vale, pues el día 17 que me voy a la obra, tú también vas a venir conmigo. ¿Está claro? Es decir, yo me puedo planificar la antelación que quiera las actuaciones preventivas para hacer un seguimiento de máquinas, equipos, de avance de obra, etcétera, etcétera. Y esto de aquí sería, es decir, no es cuestión, podemos avanzar más, podríamos incluso, pero yo creo que con esto nos damos una idea de cómo podemos nosotros mejorar la seguridad. Es decir, porque esta aplicación que estamos viendo es muy completa, ya que podemos elaborar por ejemplo, seguimiento de toda la actividad preventiva, elaborar plan de acción preventivo para una etapa concreta, es decir, para algo que hemos visto muy mal, establecemos un plan de acción preventivo exclusivo para eso, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Yo creo que podemos tener ya un global de todo. Pues cuestión ya digamos... voy a parar la grabación.